Soy de la clase de turbomáquinas de la modalidad virtual de la UNABS. Mi nombre es David Sosa. Y para darle seguimiento al video, decimos que una turbina Pelton de un solo inyector tiene un rodamiento máximo tiene un rendimiento máximo de 0.8 cuando funciona bajo un salto neto de 270 metros, girando a una velocidad de 750 RPM y con un caudal de 0.6 metros sobre segundo. El diámetro del rodete es 830 milímetros. El coeficiente de la velocidad del inyector es igual a 0.97 y el ángulo alfa 1 es igual a 0. Y el triángulo de velocidades de salida es un rectángulo. Se consideran despreciables las pérdidas por fricción en el rodete y un rendimiento volumétrico igual a 1. Y nos piden calcular la velocidad específica de la turbina, altura correspondiente a la energía, altura de pérdidas en el inyector y la altura útil, ángulo de salida de los álabes que nos piden beta 2, rendimiento orgánico y diámetro de chorro. El triángulo de velocidades de la turbina, tenemos la velocidad inicial, la velocidad U1 es igual a la velocidad U2, que esto es igual a la velocidad U. Y tenemos la velocidad W1. Haciendo el triángulo de velocidades nos queda así. Este beta 2, el beta 2 que viene en el triángulo rectángulo es el que nos están pidiendo, pero para eso vamos a calcular algunas variables que todavía están ahí en el triángulo. Aquí tenemos el resumen de datos que a continuación le vamos a dar uso. Como inciso A tenemos la velocidad específica de la turbina, que dice que la velocidad específica viene dada por esta fórmula, que es N, es los RPM, W, que en este caso es la potencia, entre 735 a la U medio, entre HN a la 3, a la 5 cuartos. Aquí no aparece, pero a la 5 cuartos. Donde la potencia viene dada por la densidad, la gravedad, el caudal, la altura neta y la eficiencia de la turbina. Encontramos la potencia, sustituyendo valores en la fórmula, nos da una potencia de 1271.376 watts, por lo que la velocidad específica será, teniendo la potencia, que es la variable que nos faltaba, nos da 28.5. La velocidad específica 28.5. Ahora nos piden la altura correspondiente a la energía cinética de salida del rodete, que esta sería a la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Considerando el triángulo de velocidad de la salida, tenemos que la velocidad 2, la velocidad es igual a n por pi entre 60 por el diámetro del rodete, que sería 750 RPM por pi entre 60 por el diámetro, que serían 830 milímetros, pero a metro sería 0.86 metros, que nos da un valor de 32.594 metros sobre segundo. Nos dicen que la pérdida de la altura de la vida al rozamiento en la cuchara es despreciable. Entonces, esto es igual a 0. La pérdida por rozamiento es igual a 0 y solo nos queda velocidad W1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado entre 2. Estas son las velocidades W que aparecen aquí en el triángulo. Entonces, si esto es igual a 0, como velocidad 1 es igual a velocidad 1 lineal menos U, quiere decir que velocidad es igual al coeficiente volumétrico
por la raíz, de 2 veces la gravedad por la altura neta. Esto nos da una velocidad de 1 de 70.560 metros sobre segundo. Entonces, así encontramos velocidad 1. W1 es igual a 70.50 metros sobre segundo, que es la velocidad 1, menos U, que es 32.59 metros sobre segundo, que ya lo calculamos anteriormente. Entonces, esto nos da un W1 de 37.966 metros sobre segundo. Sustituyendo este valor en las pérdidas por rozamiento, encontramos velocidad 2, como velocidad 2 es igual a velocidad 1, entonces 37.966 metros sobre segundo. No es igual, lo que pasa es que como la pérdida por rozamiento es igual a 0, entonces igualamos velocidad 1 es igual a velocidad 2. Se nota que es 37.966 metros sobre segundo. Podemos cancelar el al cuadrado poniéndole raíz a los dos con la ecuación igualada. Entre los dos se puede cancelar el cuadrado y solo queda que es 37.966 metros sobre segundo. Como nos pidieron el h, la pérdida de salida, esto es igual a velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y ya tenemos que velocidad 2, ya tenemos la velocidad 2, que es 19.469 metros sobre segundo al cuadrado por 2 veces la gravedad. Esto nos da una pérdida de salida de 19.319 metros. También nos piden la altura de pérdidas en el inyector y la altura útil. La pérdida en el inyector es igual a la altura neta por 1 menos el coeficiente volumétrico al cuadrado. Esto nos da, sustituyendo valores, nos da una pérdida en el inyector de 15.957 metros. La altura útil la podemos tenerla como H útil sería a la altura neta menos las pérdidas, que sería 270 metros, menos la pérdida de la salida, menos la pérdida en el inyector. Esto nos da una altura útil de 234.724 metros. También podemos hacer la altura útil como la velocidad U1 por U más la velocidad 1, 2 por U entre G. Esto nos da velocidad U1 y velocidad U2 son igual. Entonces nos queda que la velocidad U por velocidad U1 nos queda entre G. Esto nos da, sustituyendo valores, 32.594 metros sobre segundo por 70.560 metros sobre segundo entre 9.81 metros sobre segundo. Nos da una altura de 234.438, que es parecida a encontrarla con esta fórmula. También nos piden el ángulo de salida de los álabes. Beta 2. Del triángulo de velocidades tenemos que la tangente de 180 menos beta 2 es igual a velocidad 2 entre U, perdón. Beta 2 tenemos que es 180 menos la tangente inversa de velocidad de salida entre la velocidad del chorro. Esto es igual a 180 menos la tangente inversa de 19.462, que es la velocidad de salida, velocidad 2, entre 32.596, que es U. U es la velocidad de salida. La velocidad de salida, entonces nos da un ángulo de 149.15 grados. También nos piden el rendimiento orgánico, que nos dicen que la eficiencia de la turbina es 0.8 y la eficiencia volumétrica es igual a 1. La eficiencia
de la turbina es igual a 0.8, que también se puede calcular como la eficiencia, el rendimiento hidráulico por el rendimiento volumétrico por el rendimiento hidráulico, que también, que podemos, como el rendimiento volumétrico es igual a 1, esto nos queda que el rendimiento orgánico es igual a 0.8 entre el rendimiento hidráulico. Como el rendimiento hidráulico viene dado por la altura útil entre la altura neta, sustituyendo valores, nos da 0.869 el rendimiento hidráulico. Y como habíamos dicho que el rendimiento orgánico es igual a 0.8 entre el rendimiento hidráulico, y el rendimiento hidráulico es igual a esto, a la altura útil entre la altura neta, entonces tenemos que 0.8 por la altura neta perdón, la altura útil. Esto nos da un valor de 0.921. También nos piden, por último, el diámetro del chorro, puesto que el caudal es velocidad por el área transversal, o área total, perdón. Esto no, la velocidad 1 la tenemos, el área no la tenemos. La velocidad 1 es el coeficiente volumétrico que ya nos dan por la raíz de 2 veces la grada por altura neta. Y la altura transversal, perdón, el área transversal es igual a pi sobre 4, el diámetro al cuadrado del chorro, que es lo que estamos buscando, el diámetro del chorro. Entonces el caudal sería igual al coeficiente volumétrico por la raíz de 2 veces la grada por la altura neta por el área transversal, que sería pi sobre pi cuartos por el diámetro al cuadrado del chorro. Despejando para el diámetro de chorro, tenemos que la raíz de 4 veces el caudal entre pi por el coeficiente volumétrico por la raíz de 2 veces la grada por la altura neta. Sustituyendo los valores que ya tenemos conocidos, nos da un diámetro de chorro de 10.40 centímetros.